Hola, muy buenas tardes para todas aquellas personas que me ven a través de este video. Esta actividad va dirigida especialmente para mi tutora Yolima Sánchez Rojas. Tarea 3, video explicativo. Mi nombre es Anja Andrea Morales Maecha. Pertenezco al grupo 514-503-951. Nombre del área: desarrollo del lenguaje. Carrera: Licenciatura en Pedagogía Infantil, CEAP, UDR Cumaral, marzo 2021. Esta actividad consiste en las diferencias que hay entre el lenguaje y el habla. También es una actividad en donde explicaré los tipos de trastornos del lenguaje y del habla y los tipos de comunicación. Temas a desarrollar: la diferencia entre el habla y el lenguaje, trastornos del habla y el lenguaje, tipos de comunicación. Objetivos. Para esta actividad, el principal objetivo es aclarar los diferentes conceptos que tiene el habla y el lenguaje, teniendo en cuenta los distintos tipos de trastornos del habla y el lenguaje que suele pasar en los seres humanos, pero especialmente en el desarrollo de los niños, y demostrar algunas de las diferentes formas o tipos de comunicación. Introducción. El desarrollo del habla y lenguaje se considera una de las condiciones más importantes, ya que permite que el hombre evolucione. Por lo tanto, el hablar de un modo claro y comprensible constituye un requisito fundamental para la vida útil. El lenguaje, la lengua y el habla, las tres tienen un concepto diferente de una a la otra. Algunas personas suelen decir que tienen el mismo concepto. Es muy importante tener la más profunda claridad entre estos conceptos para así enseñarle a los niños y a las demás personas la gran diferencia que hay en el habla, el lenguaje y la lengua, pero también enseñarles los diferentes trastornos de estos mismos que suelen pasar en los niños y dándoles a conocer las diferentes formas de comunicación que tiene el desarrollo del lenguaje. Diferencias del habla. Es la realización física o concreta del idioma, es decir, es el uso individual que cada persona le damos a su lengua. Por lo tanto, es el uso particular y continuo que cada uno de nosotros le damos a nuestro idioma. Por ejemplo, hay personas con distintos idiomas como italiano, costeño, tolimense, llanero, paisa, etc., los cuales tienen una forma particular y cotidiana al utilizar su lengua. También se dice que el habla es la evolución de la lengua. La lengua. Decimos que la lengua es un idioma que todos nosotros los seres humanos poseemos. La lengua es un conjunto de signos lingüísticos que podemos formar, crear y también combinar para emitir mensajes y asimismo poder transmitir los sentimientos, ideas, pensamientos, etc. La lengua no es más que un idioma que poseemos dependiendo la región. Esto quiere decir, si una persona que vive en Italia habla italiano, también una persona que vive en Francia habla francés, una persona estadounidense habla en inglés y una persona colombiana habla en español, la cual es nuestro idioma. Cada persona tiene su propio idioma, pues dependiendo de la región o país en donde se encuentre la persona.
Diferencias del lenguaje. Se dice que las diferencias del lenguaje es la capacidad innata que tenemos nosotros los seres humanos para comunicarnos y transmitir nuestros sentimientos, pensamientos, ideas, etc. Debemos tener en cuenta que existen diferentes lenguajes como el poder hablar, escribir, comunicarnos por medio de gestos, a través de colores, música, sonidos, etc. Pero el lenguaje más importante y el más utilizado es el lenguaje articulado, que implica el poder hablar y el poder escribir. Cuando hablamos del lenguaje, debemos tener en cuenta que el idioma individual, el idioma es el dominio individual y social, es decir, individual porque lo utilizamos individualmente y social porque los podemos transmitir con otras personas, la cual es el proceso en donde comienza la comunicación entre una persona a la otra. Trastornos del habla y del lenguaje. Algunos trastornos se dice que pueden presentarse juntos o por sí solos en el desarrollo del lenguaje de los niños principalmente. El trastorno del habla es una afectación en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarios para comunicarse con otros. Esto puede ser que el habla del niño sea difícil de comprender, es decir, o se refiere a las dificultades en la producción de los sonidos requeridos para hablar o problemas con la calidad de la voz. Esto se puede caracterizar por una interrupción en el flujo o ritmo del habla. Las diferencias o clases de trastornos más comunes del habla son trastornos de articulación como dislalia. Pequeños ejemplos. Un ejemplo de dislalia. Sustitución. Un niño que diga de la palabra perro, el niño dice pego o pego. En omisión, el niño en zapato dice apato, en regalo dice galo. Clases de dislalia como por ejemplo está dislalia evolutiva, funcional, audiógena, ambiental. Aquí hay una imagen muy clara en donde la niña tiene el trastorno de dislalia, en donde no puede decir Coca-Cola, sino dice Tota-Tola. Trastornos del ritmo, disfemia y tartamudez. Es un trastorno que se caracteriza por la emisión verbal interrumpida por el ritmo. Se observa espasmos que afectan al grupo musculares relacionados con el habla, produciéndose bloqueos. También puede apreciar el aumento de la velocidad del habla, prosodia plana y movimientos parásitos. Hay dos clases de tartamudez: tartamudeo clónico y tartamudeo tónico. En estudios que ya se han hecho, se dice que no hay una etimología clara ni una causa única del trastorno, pero es más, este trastorno de tartamudez es más frecuente en los varones que en las mujeres. Trastornos motores, disartria y disglosia. La disartria, perturbación del habla causada por parálisis o incoordinación de los músculos del habla de origen neurológico. La disglosia es
Es un trastorno de articulación de los fonemas de origen no neurológico debido a alteraciones anatómicas y o fisiológicas de los órganos articulatorios periféricos, como por ejemplo disglosias labiales, mandibulares, palatales, dentales, linguales. Trastornos del lenguaje. Estos trastornos de la comunicación pueden presentarse con otros trastornos, en donde afecta gravemente la lectura y la escritura. Los niños, es allí donde los niños comienzan a sentirse frustrados, tímidos, que no quieren hablar, en fin. Por ejemplo, otros trastornos son como afasia, morfosintáctico, fonética, pragmática, comprensión, semántica, expresión, morfosintaxis. Eh, Estos trastornos crean un grave inconveniente en el lenguaje de los niños. Los diferentes trastornos del lenguaje. Aquí encontramos 8 imágenes donde en la primera encontramos un cerebro con el trastorno de afasia, el trastorno de morfosintáctica, fonética y fonología, componente pragmático, comprensión, semántica, expresión, morfosintaxis. Estas imágenes claramente nos muestran eh, los diferentes trastornos del lenguaje. La comunicación. Se dice que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. También diferentes tipos de comunicación. Las más comunes son la comunicación verbal y no verbal, lo cual nos referimos a la comunicación que se vale de la palabra para dar mensaje en la primera forma de comunicación que utilizamos, ya que puede ser oral o escrita. Hay una pequeña imagen en donde nos muestra la comunicación oral y la comunicación escrita. Ejemplos de tipos de comunicación. En común, pues tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Acá hay una imagen de la comunicación oral, la comunicación escrita. Comunicación no verbal está como comunicación de gestos, comunicación de imágenes, comunicación de sonidos. Ejemplos de la comunicación verbal. Primero, Andrea saluda oral o verbalmente a un amigo y le dice ¿cómo estás? El amigo responde muy bien, gracias. Segundo, Hernán le escribe un mensaje por escrito a su esposa diciéndole que pronto llegará a casa. Ejemplos de la comunicación no verbal. Primero, Daniela se pone la mano cerrada en el pecho para indicarle que la disculpe. Segundo, Ronald le coloca a su hijo pequeño una imagen de una señal roja que indica peligro. Juan pone sonidos de animales para comprender e identificar cuál es el sonido de cada animal que escucha. Conclusión. En la conclusión, respecto a todo este trabajo, en lo explicado anterior, concluí que el lenguaje es la capacidad innata que poseemos todos los seres humanos para poder transmitir nuestros sentimientos, ideas, pensamientos, etc. Y también
que estos diferentes o clases de trastornos afectan realmente el hablar, el desarrollo normalmente de un niño. Y es por eso que es muy importante tener en cuenta todos estos diferentes trastornos que suelen presentarse juntos o por sí solos.